Buenas noches, amigas y amigos de Sud TV, Canal 15 de esta Universidad de Costa Rica, donde hoy vamos a hablar de encuestas, de consumidores, de opiniones y para hacerlo tenemos el privilegio de tener al presidente de la Junta Directiva de SIP Gallup Latinoamericana, al doctor Carlos Denton, quien además fue un formador de esta industria, que ya es una industria en Costa Rica y con consecuencias en la región centroamericana, con enlaces internacionales, quien además fue catedrático en nuestra hermana, la Universidad Nacional, y quien es también columnista en un diario de circulación nacional. Bienvenido. Muchas gracias Juan Rafael. ¿Cuántos años hace que usted empezó a incursionar en este tema de la opinión de la gente y la manera organizada y sistemática y profesional de verterlo sobre los usuarios de esa información? Es que cuando uno comienza a hablar de hace cuántos años, uno tiene que también confesar la edad de uno. No, pero con la barba blanca mía ya todo el mundo está eximido de ese aspecto. Pero yo estuve en lo que llamaban en ese entonces OFIPLAN, en el 67-68, haciendo la tesis doctoral y ya estaba usando encuestas en ese entonces para ver las opiniones que tenía el pueblo costarricense sobre el proceso de planificación, que pudiéramos hablar después, porque siempre mi tesis fue que realmente el Ministerio de Planificación nunca planificaba nada, pero esa es otra historia. Bueno, y otro de los temas que quería traer a colación es que y en estos días de movimientos en los mercados internacionales, una de las cosas que sale igual que todas las demás horribles es la opinión de los consumidores sobre su propia perspectiva y las perspectivas del país, pero usted llamaba, con ese conocimiento que tiene de estos temas, hacia una confrontación entre la lectura que se estaba dando de la opinión de las familias costarricenses con la experiencia atlántica, y por atlántica me refiero a Estados Unidos, Canadá de un lado y a la Unión Europea del otro, como un aspecto donde yo no sé si usted quiere compartir con las amigas y amigos esa opinión. Con mucho gusto. Yo creo que todos hemos visto estos índices de la confianza del consumidor que han aparecido en varios medios del país, La República, el Diario Financiero, incluso La Nación, y han dado mucho despliegue al hecho de que ahorita el consumidor costarricense no tiene la confianza para invertir o de comprar artículos o lo que fuera. Y entonces lo que yo dije en una columna que precisamente escribí en La República fue que sí estaba yo seguro que esos índices del consumidor y la confianza del consumidor estaban bien hechas. Incluso hay uno que hace la Escuela de Estadística de la UCR, que yo tengo el mayor respeto a esa escuela, no solo eso, pero en la empresa contratamos personal de ahí, siempre nos ha ido sumamente bien con ellos. Entonces no estoy criticando la técnica, sino que lo que significa presentar en Costa Rica una situación a donde el consumidor no tiene tanta confianza. Cuando usan esa técnica en otros países, y podemos citar los Estados Unidos como uno que es un país de consumo, a donde dicen que, yo recuerdo que el presidente Bush, después de que bombardearon las Torres Gemelas, salió diciendo, mire, por favor, salgan a comprar, usen sus tarjetas de crédito, siguen yendo a los malls, una economía que depende del consumo, y sin hablar si eso es positivo o negativo en este momento, pero acá en Costa Rica mi argumento era que si bien es cierto, el consumo es importante para ciertos sectores, especialmente el sector comercial, como yo decía, la Avenida Central, para la economía en general, por la naturaleza de la producción,
nuestra, la verdad es de que nosotros dependemos más para nuestro bienestar económico de otros factores, específicamente exportación de bienes y servicios. Lo más fácil para un televidente comprender es café. Toda la vida Costa Rica ha consumido café, entonces que el costarricense compra o consume un poquito menos de café realmente no va a tener impacto como va a tener si los alemanes, los ingleses y los canadienses y los estadounidenses dejan de tomar el café. Ahí sí vamos a tener un golpe, un golpe fuerte. El gerente de un hotel playero en Guanacaste está más preocupado si le van a llegar los visitantes extranjeros que si el costarricense tiene que restringir un poco sus gastos en viajes por su preocupación de cómo está su economía familiar. Entonces todo eso era para decir y para llegar. A veces cuando uno agarra una técnica y lo mide bien y todo lo demás, uno puede quedar un poco encantado, pero que realmente el hecho de que el consumidor costarricense ha perdido la confianza, que sí es cierto que está apretado, que hay serios problemas, no necesariamente implica que nuestra economía va a ser tan golpeada por esa razón. Por otras razones sí, pero no por esa. Y entonces que tenemos que poner la cuestión en perspectiva. El índice de la confianza del consumidor aquí en nuestro país merece un párrafo o quizás una cuarta página, pero titulares y páginas enteras de medios y todo lo demás, no lo creo. Ahora, sí hay un asunto que también dije en lo que te llamó la atención cuando estuvimos intercambiando correos electrónicos, a donde sí impacta es en la política costarricense. Cuando el costarricense se siente mal económicamente y ha perdido la confianza, tiene menos interés en mantener el mismo partido político en el gobierno en las elecciones que siguen. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, para citar la cuestión más interesante histórica, el actual presidente en su primer periodo del 86 al 90, recuerdo yo que en septiembre del 87, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, un par de días después, nosotros publicamos en un diario nacional que la evaluación de la gestión de él estaba a pique, y no solo eso, pero que el consumidor estaba apretado y descontento. Y cuando les íbamos a preguntar por qué sería que estaban así y todo lo demás, y tomando en cuenta que el presidente había ganado el premio, la respuesta, y perdone un poco de irrespeto en ese momento, pero decían, mire, es que nosotros no podemos comer el premio Nobel y eso a nosotros no nos da. Entonces, y si vemos lo que sucedió en el 90, el otro partido, en este caso encabezado por Rafael Ángel Calderón, ganó las elecciones. Entonces, en este momento, el hecho de que el consumidor está con esta situación de preocupación y desconfianza y quizás no gastando tanto y crítico más de su liderazgo, etcétera, más bien tiene implicaciones para el futuro del Partido de Liberación Nacional en el poder en el 2010. Eso por ahí anda la cosa. Entonces, en política casi siempre ha habido una correlación entre la caída de la confianza del consumidor, pero aparte de los que están en la avenida central y los malls vendiendo productos, el hecho que ahorita el consumidor costarricense tiene problemas con su confianza no tiene implicaciones. Me parece muy madura y está reflejando un poco esa enorme experiencia que usted tiene en este tema y me parecía que eran unas opiniones que yo quería compartir con las amigas y amigos que nos acompañan. Dejando un poquito de lado ese tema, ¿por qué no nos cuenta un poco de la tesis doctoral suya para irnos ahora no a este extremo de la historia, sino a una parte un poco alejada y más por las
alusiones que usted hizo, yo creo que es muy interesante. Bueno, estamos hablando de ya hace 40 años, ¿verdad? Imagínense que estuve ahí haciendo la investigación. Realmente, en ese momento la oficina de planificación estaba en el segundo piso de lo que era el entonces Casa Presidencial, ahí por la biblioteca, que todos sabemos que después los últimos ocupantes, los que ocuparon eso fueron unos refugiados cubanos y después se derrumbó y el presidente Carazo se trasladó a Zapote, si usted se acuerda. Yo me acuerdo total. Y estuve alguna vez en ese edificio porque a mí me dirigió la tesis de licenciatura quien era entonces ministro de Planificación y entonces... Alejandro Karpinski. No. Bueno, pues ese fue el director cuando yo estaba ahí. No coincidió exactamente con eso, pero ya muy cerca de la etapa final, pero esa casa era muy interesante porque daba una idea muy clara de lo que este país es. Había unas oficinas encima de donde dormía el presidente de la República. Y hay hasta una historia de que no me consta, de que alguien se fue el agua en San José y alguien dejó una llave abierta. Una llave abierta y cuando llegó la primera dama encontró la cama. Exactamente, sí. Bueno, el asunto es de que al fin de cuentas lo que en ese entonces pues la situación era un poco diferente, había menos oferta para profesionales graduados y entonces también era una época también de bastante disidencia, aunque creemos que ahorita siempre hay mucha disidencia, depende de qué se trata. Y entonces mi argumento era que los estudiantes más brillantes aquí en la Universidad de Costa Rica, los que realmente estaban ahí pulseándolo y todo lo demás, pues también enfrentaban un problema después de buscar empleo. Y entonces Ofiplan era una solución para ellos. Llegaban ahí y les daban escritorios como la mitad del tamaño de esta mesa y les daban un salario y entonces de repente estos revolucionarios comenzaban a comprar una casa a plazos y un automóvil y se casaban y tenían hijos y todo lo demás y de repente en un proceso de 5, 6, 7 años dejaban de ser revolucionarios y se convirtieron en consumidores pagando las cuentas y preocupados como todos los demás de los burgueses, usando una terminología de ese entonces, y que entonces hasta que era una manera, ese y otros ministerios de controlar la tensión que pudiera provocar el desempleo entre profesionales en el país. Vamos a pedirle ahora al canal que nos desemplee por unos minutos porque tiene un mensaje para las amigas y amigos. Nosotros regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Carlos Denton, presidente de SIG Gallup Latinoamericana, uno de los temas que quería aprovechar su presencia acá era un poco si a través de esas encuestas que usted ha hecho, si hay 2 o 3 experiencias o muy gratificantes o muy chuscas que usted quiera recordar y compartir ese recuerdo con las amigas. Bueno, les voy a contar uno porque hablando, vamos a hablar un poco de metodología, voy a hablar de un par de experiencias. Una de las que más me llama la atención es una que hemos tenido en Nicaragua, porque hemos estado trabajando en Nicaragua por muchos años. Y la experiencia, le cuento hablando de política y todo lo demás, es lo siguiente. Si nosotros salimos en la ciudad de Managua y trabajamos y encuestamos en horas de día, digamos de 8:30 a 5 de la tarde,
cualquier encuesta que hacemos política preguntando si la persona prefiere un partido o el otro, siempre sale mejor el sandinismo. Si nosotros salimos a la 1 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, sale la oposición al sandinismo. Y entonces, totalmente usando la misma muestra, usando todo lo mismo, teníamos esa diferencia. Entonces nosotros quisimos evaluar y descubrimos que los sandinistas tenían menos opciones de empleo, y tienen actualmente también, y entonces hay más posibilidad de encontrarlos en la casa. Igualmente aquí en Costa Rica, que es interesante, pero al revés. Si nosotros aquí en la aglomeración metropolitana de San José entrevistamos durante el día, es menos probable encontrar personas del PAC que si uno entrevista en la noche, porque las personas del PAC son mejores educados, más probable que están en la calle o en sus lugares de empleo durante el día, y más probable que los encuentran. Entonces, el mero hecho del horario en que se realizan las encuestas puede impactar en los resultados aquí en Nicaragua, en Panamá en su momento, en otros países a donde hemos trabajado. Hay cuestiones técnicas, pero que uno no los pensaría si uno no lo hubiera vivido en carne propia. No sé si quiere hablar un poquito más de ese tipo de experiencia. Las que ustedes sientan, y le guste compartir con las amigas y amigos. Bueno, muchas gracias. El asunto es de que esto ahora combinado con el problema, si lo pensamos, de la seguridad que ahora estamos viviendo en todos los países, Costa Rica, más bien me di cuenta ayer que el director de la Policía Nacional de Colombia nos felicitaron aquí en Costa Rica porque teníamos tasas de crimen como las de Europa, ¿verdad? Y qué dichosos que no teníamos problema de seguridad, que me llamó mucho la atención, que todo hay que verlo de alguna perspectiva diferente. Pero entonces, si llegamos a la conclusión de que tenemos que trabajar en horas de la tarde y noche para entrevistar personas, el asunto entonces nos trae a un segundo problema, que en Costa Rica, ¿quién va a abrir la puerta si un extraño llega a las 7:30, 8 de la noche para para querer hablar con un desconocido? Llega, toca la puerta, quiere hablar con el jefe del hogar o alguien del hogar o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, y además está lloviendo, está oscuro, el mismo entrevistador está con peligro si está en ciertos sectores de la ciudad que lo asalten. Tenemos que mandar a la gente sin reloj. Usamos unos palms muchas veces, que es como una computadora portátil para tomar la cuestión. Los palms nos roban aproximadamente 10% de esos cada vez que hacemos una encuesta en Costa Rica actualmente. Y entonces, la única solución que nosotros tenemos es trabajar sábados y domingos, porque ahí sí uno encuentra la gente en sus casas y más dispuestos, y pueden ver quién es, y hay menos probabilidad de los asaltos y todo lo demás a los entrevistadores y a la gente que quieren entrevistar. Entonces, el trabajo ahora nuestro es más, cuando hacemos una encuesta, tratamos de trabajar viernes a lunes y vamos a las áreas rurales del país en días de la semana, mientras que entre semana vamos a áreas rurales para encontrar a la gente, porque ahí sí se les puede encontrar en las casas a cualquier hora del día. Pero ahora los que compran servicios de investigación de toda índole siempre preguntan: pero ustedes trabajan fin de semana, ¿verdad? Y el otro día vi una correspondencia, pero contratamos otra empresa y trabajaron lunes a viernes, eso no sirve. No era refiriéndose a nosotros, sino a otros que lo hicieron. Entonces hay toda una serie de cosas que impactan en lo que nosotros hacemos por la situación sociopolítica que estamos viviendo. El crimen siendo uno de los más preocupantes de todo.
Y si me refiero, y perdón, no quiero así hablar en monólogo, pero si nos referimos a lo que dijo el director de la Policía Nacional, aquí en Costa Rica actualmente, cuando nosotros preguntamos, ¿ha sido usted o alguien que vive en el hogar con usted víctima de un robo o un asalto en los últimos 4 meses? Un 20 a 21% dice que sí. O sea que eso quiere decir que cada 4 meses, 20%, 1 de cada 5 hogares en todo el país tiene alguien que ha sido asaltado o robado en el periodo de 4 meses antes. Déjeme hacerle ahí una pregunta, un poco precisamente por esta rica experiencia suya. Una de las cosas que es muy clara ahora es que hay más crímenes ahora que los que había hace 20 años, entre otras cosas porque somos 4,5 millones de habitantes ahora. Un poco la pregunta era, digamos, ese 20% hace 20 o 30, 25 años. 7 u 8%. ¿Cuánto? 7 u 8%, es decir, ha duplicado en porcentajes. Bueno. Y entonces, pero cuando uno va, que nosotros estamos haciendo ese mismo programa en Guatemala, Honduras y El Salvador, países que han exportado su talento y que tienen toda una serie de problemas que me imagino que no tenemos el tiempo para entrar en eso a fondo, anda por 35, 38%, es decir, es el doble de Costa Rica, la tasa de criminalidad, el porcentaje de personas que han sufrido en manos del AMPA en los 4 meses previos a las encuestas que nosotros hacemos, que es bastante preocupante para los líderes de esos países. Ahora, nada más para contarle, aunque no creo que esto es, yo creí que íbamos a hablar de economía, pero le cuento una cosa. Cuando nosotros hemos investigado para ver por qué es que Costa Rica no tiene las tasas de criminalidad de esos países, la razón es porque nuestra gente no ha tenido que emigrar en busca de empleo. Hemos logrado durante los últimos 25, 30 años mantener oportunidades de empleo y es más, importar mano de obra para mantener la economía a flote, mientras que esos países todos tienen tasas de desempleo 20, 25%, y entonces van para afuera y las familias se desintegran. Queda mamá con 2 hijos en casa y papá está en el exterior mandando remesas. Entonces yo les digo a los centroamericanos, se sienten orgullosos porque reciben todas esas remesas, pero por esas remesas es que tienen las tasas de criminalidad. Hay una cosa que me llama la atención. Yo conocí Managua después de la revolución y la encontré siempre, trabajé en algún momento en Centroamérica y la encontré como una ciudad relativamente segura comparado con las otras de Centroamérica al norte del río San Juan. ¿Eso se ha mantenido? ¿O? Sí, totalmente. Es más, yo creo que Managua tiene tasa de criminalidad menor que nosotros. La única, si fuéramos cínicos, diríamos, bueno, posiblemente mandaron ellos sus cacos acá, pero yo prefiero no decir eso. Sinceramente creo que normalmente los nicaragüenses que han venido son muy trabajadores. Yo creo que más que todo no los mantienen el vínculo familiar, porque al venir acá el trabajador puede ir, puede ver sus hijos, puede ver la mujer, algo pasa, puede montarse en un bus e ir. Aunque esté separada o dividida la familia, no es en el mismo sentido que si papá está en Chicago y algo sucede, a donde ya el vínculo realmente se rompe. Ha sido muy enriquecedor y realmente podíamos haber hablado de economía también, pero me parece que es más rico para las amigas y amigos el haberlo hecho sobre una experiencia mucho más amplia. Esto se llama economía y sociedad y la sociedad la viene usted retratando por muchísimos años y va a continuar en esas tareas con toda esa experiencia que tiene. Felicitarlo por esa industria que ayudó a crear. Y decirle a las amigas y amigos que este programa se repite el próximo domingo a las 6 de la tarde.
Si lo tienen a bien, acompáñenos el próximo miércoles a las 9 de la noche, cuando haremos para ustedes un programa especial, como son todos los que hacemos, y quédense en Canal 15. Hacemos televisión de calidad para ustedes. Gracias y buenas noches.